Bienvenidos al diario de un masón puertorriqueño. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante, el cual nos trae el hermano, el querido hermano Israel Bautista Cordero. Espero que lo disfruten. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. Bienvenidos nuevamente al diario de un masón puertorriqueño. Hoy tengo nuevamente el placer de compartir con el hermano, el querido hermano Israel Bautista Cordero, el cual nos trae un tema muy interesante. Adelante, Israel. Buenas noches. Y buenas noches, gracias por sintonizar este canal nuevamente. Me siento muy contento de regresar y de tenerlos a ustedes como audiencia. Estamos bien contentos con lo que se está logrando y la meta es que se sigan añadiendo gente, que le sigan dando like, que hablen de esto y que se beneficien, porque al final del día pues todo es para el beneficio del hombre, de la humanidad y de los seres humanos. Claro que Quiero sí. agradecerle a Irán que me haya invitado nuevamente. Hoy pues traemos un tema bien fácil y dicen que la belleza reside en la simpleza, y que el tema sea fácil y que sea simple no lo hace menos profundo. Lo que sucede es que a veces lo que parece fácil es más complicado. Claro. Hoy me gustaría, Irán, abordar el tema con una frase en latín que dice "Noce te ipsum", conócete a ti mismo. Quisiera desarrollar ese tema, si tú me lo permites, en esta noche, Irán. Claro que sí, hermano, y sobre todo porque es la base fundamental de el propósito de lo que estamos haciendo es para enaltecer, hacer crecer no solamente al hombre libre de buenas costumbres, al que ya es masón, sino a toda aquella persona que pueda sintonizar el canal y de alguna manera llegue un mensaje positivo para construir una mejor sociedad. Me parece excelente el tema, muy profundo, pero muy bonito también. Gracias. Vamos a mantenerlo bien simple para que sea algo que puedan captar y atesorar todos los que lo escuchen. No importa su nivel de conocimiento. Lo más importante aquí es llevarse algo, que cada uno reciba una fracción de lo que se dice y lo guarde para sí. Obviamente, claro, que se guarde para sí, pero también que lo comparta, porque ¿quién no encuentra un tesoro y lo comparte con sus círculos de amados y de queridos? Claro. Y quisiera comenzar a hablar de este tema con esa frase que mencioné antes: conócete a ti mismo. En las palabras de un escritor masónico y filosófico, Manly Palmer Hall, que fue un hombre que se dedicó a escribir sobre filosofía, sobre la conducta humana, pero sobre todo mucho sobre masonería, nos indica que hay un residente en nuestro interior. En inglés, él le dice "the dweller from within", y quiere decir que este inquilino interior, que nosotros le podemos decir cómo creer, pero no le podemos decir cómo sentir, es la clave para que el hombre se dé cuenta de que hay algo más grande que él en su interior y que lo rige. La mayoría de los problemas y las inquietudes y los conflictos que pasa el hombre los pasa por dos cosas: una, por desconocimiento y cometer un error o una falta, y otra, porque aún conociendo comete un error y comete una falta. La conducta humana es bien difícil de definir y no intentamos hacerlo en este aparte. Sin embargo, lo que vamos a hacer es mostrar un mapa
de cómo el hombre, sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace y esto le trae consecuencias. Claro. El no hacerlo es un indicativo de que no se conoce. Así que en todas las filosofías, a través de toda la historia, el hombre ha intentado dominar su conducta, dominar la conducta de otros y regirse por unas reglas. Subordinamos nuestras reglas a los sistemas legales, a los sistemas éticos, a los sistemas morales. Pero hay un sistema mayor que es el del hombre con sí mismo. Hay un refrán que dice que cuando las luces se apagan, la conciencia se enciende. Y el hombre no puede escapar a esto. No puede escapar. Tiene que enfrentarse a su conciencia, a su verdad, se tiene que enfrentar a sí mismo. Por eso es que se dice que el juez más severo es el espejo. Me sigue, Irán, en este tema. ¿Qué te parece? Sí, me parece excelente y te escucho y lo que me viene a la mente es un brote de emociones en el ser humano que no permiten que la razón vaya de frente a dirigir su vida y se deja dirigir solamente por ese montón de emociones, de lo que le gusta y no de lo que le conviene. Ahí es donde me está llevando el mensaje como lo platica. Pues mira, muy acertada tu proposición. Cuando el hombre sabe o no sabe lo que le conviene, actúa de una manera u otra y tiene que bregar con las consecuencias. Estas consecuencias se repiten hasta que el hombre llega a la determinación de que si no hace las cosas diferentes, no va a obtener resultados diferentes. Esto viene muy arraigado y muy influenciado por el ambiente. Pero sin embargo, uno de los aspectos más grandes que desarrolla la masonería es que el hombre se conozca a sí mismo. Ya está establecido por la experiencia que un hombre que no se ama, o un ser humano que no se ama, no puede amar a los demás. Una persona que no se respeta, no puede respetar a los demás. Por consiguiente, una persona que no se conoce, no puede conocer a los demás. Eso es muy claro y queda establecido en la experiencia humana. Ahora, esto de conocerse a sí mismo puede tornarse un poco complicado, en el sentido de que, ¿qué quieres decir? Me preguntarán, ¿cómo que conócete a ti mismo? El ser humano se compone de luces y sombras con respecto a su conducta. Nosotros tenemos habilidades y tenemos dificultades, tenemos virtudes y tenemos oportunidades de mejorar. Esto está completamente definido en nuestro interior, nosotros lo sabemos. Es como al que no le gustan los pepinillos, simplemente no le gustan. Sin embargo, se va a encontrar afuera una multitud que ama los pepinillos. Y este que no ama los pepinillos, le encanta la cebolla. Ya él sabe, a cierta edad y a cierto punto de su vida, el hombre sabe qué le gusta y qué no le gusta. De la misma manera que sabe lo que le gusta y lo que no le gusta, sabe lo que le conviene y no le conviene. Pero esto es una batalla constante de la comodidad y el placer. Y ahí es donde la masonería, cuando el hombre es iniciado en esta orden, se le explica y se le demarcan los términos de el control de sus pasiones. Se le enseña herramientas para controlar eso. ¿Y cómo se hace? Pues nosotros demarcamos un proceso de entrenamiento y aprendizaje, llevando como un punto de partida la frase conócete a ti mismo.
como deben saber, la masonería no es un museo de santos. La masonería es un laboratorio de la alquimia espiritual, de la conducta humana, un laboratorio donde los hombres van a perfeccionarse, y que la perfección no existe. No existe la total perfección, porque la perfección no es un estado, la perfección es un proceso constante. La perfección es una fuerza dinámica, y eso es lo que la masonería quiere establecer. No es llegar a un lugar. Nos podemos hablar hasta la saciedad de hombres que han llegado y han alcanzado grandes posiciones en todos los aspectos de la vida, económico, social, político, espiritual. Pero una cosa sí tenían en común: entendían que no habían llegado, que están en el proceso de convertirse en el mejor ellos, no mejor que nadie, porque el masón no trata de ser mejor que cualquier otro masón, ni trata de ser mejor que otro hombre. El masón trata siempre de ser el mejor él que ayer, para ser el mejor él mañana. ¿Qué te parece eso? Excelente, excelente, verdaderamente. Aunque lo quisieras hacer liviano o no muy profundo, como quiera se llega a una profundidad enorme, porque, bueno, de acuerdo al criterio, ¿verdad?, de quien lo escuche, porque según uno va evolucionando como ser humano y uno va adquiriendo esas experiencias que muchas veces las adquirimos a través de los errores, pero tenemos que aprender a reconocer, y cuando estamos reconociendo que hicimos algo mal, ahí empezamos a conocernos verdaderamente, porque no estamos limitando a través de las emociones a ver mi error, qué hice mal, a aprender a perdonarnos, a pedir perdón al cielo, a pedirle perdón al prójimo y reparar lo que hicimos, y comenzamos un proceso de restauración espiritual. Ese proceso es durísimo, Israel. Ese proceso es durísimo, pero pienso que todo ser humano tiene la capacidad de encontrarse a través de, recapitulando todas esas malas experiencias que tuvo, y saber que aunque no haya tenido la culpa inicialmente, ese lo que llaman el daño que le pudo haber hecho a otra persona, yo lo refiero como, hablando personal, ¿verdad?, sobre mi persona, como que yo permití que esa mala actitud o mala acción de esa otra persona fuera y me hiciera el daño. Es el ejemplo clásico que pusiste de la persona que no le gusta el pepinillo, pues simplemente no se lo come. Pues entonces, ¿cómo podemos como seres humanos no evadir, sino combatir, ser resilientes y no resistentes delante de todas esas tentaciones y pasiones desmedidas que muchas veces llegan por gusto o gustos a la vida de nosotros, y nosotros mismos le damos cabida, y es cuando uno entonces debe decir, bueno, si a mí el alcohol me hace daño, te puede hacer daño por muchas razones. Puede ser que no sepas cuándo detenerte, y si estás en una barra y hay muchas personas, el nivel de alcohol puede exacerbar, ¿verdad?, la calidad del pensamiento del ser humano, y pudiera fijarse en cualquier dama que esté en el lugar y caer en el adulterio, y eso por consiguiente le va a traer un montón de consecuencias negativas a la vida y a la familia, a las vidas que conviven con él. Que muchas veces no solamente nos hacemos daño a nosotros mismos, es que repercute el error sobre otras personas, porque van a sufrir, porque nos aman. Ahorita mencionaste el tema de que la persona debe aprender a amarse.
Y tienes muchísima razón, Israel, porque yo pienso que la persona que no se ama se le adjudica todo lo que explicaste, y yo le añado que tampoco puede sentir el amor de otra persona porque no lo conoce. No lo conoce. Fíjate que y hablando de todos estos temas así, suena a veces hasta complicado y la pregunta obligada. O sea, ya hablamos y hemos expuesto el tema porque el hombre, pues sabiendo que hacer las cosas no las hace, sabe que hay unas cosas que le afectan, cómo llega a estos problemas. Pero ¿sabes qué? Sería un intento un poco desfavorable si no pudiéramos, aunque sea, esbozar un ejemplo de cómo comenzar a modificar esto. Claro. Y se me ocurre que no hay mejora en la conducta de un individuo sin unos cambios que se noten. Pero radicales. ¿Qué sucede? Que el hombre llegarse a conocer, después que ha desarrollado una personalidad y unas costumbres, no hay costumbres malas ni buenas, son lo que son. Hay una favorable y hay una desfavorable. Costumbres malas o buenas es una cuestión del juicio del que recibe el impacto. Pero nosotros sabemos que nuestras conductas o nos favorecen o nos afectan. Favorecen a otros o los afectan. Puede ser una buena, como decirle a todo que sí, eso nos puede afectar. Y dirán, pero es que eso no es nada malo, o dar todo lo que tienes y te quedas sin recursos. Aparentemente dar es bueno, pero dar con mesura y con sabiduría es correcto. Claro. O sea que tenemos que medir lo que hacemos en todos los aspectos, pero ¿cómo podemos comenzar a modificar? Y este es uno de los ejemplos de lo que la masonería hace. Cuando un masón se inicia, y todos lo saben, comienza a hablar diferente, comienza a comunicarse diferente. Por ejemplo, vamos a decir, su grupo cercano o su grupo inmediato eran todos amigos. Este es mi amigo, este es mi pana, este es mi ecobio, o este es mi fraterno, ¿verdad? Y para todo grupo y todo nivel tenía un nombre. De la noche a la mañana, este masón comienza a reunirse con una serie de masones y empieza a llamarlos hermanos. Y la palabra hermano tiene una connotación, una vibración muy diferente. Nosotros somos congéneres. Por nuestras creencias somos hijos o criaturas, creaciones de un Dios, y por ende de alguna manera pertenecemos a la hermandad, a la humanidad, y somos hermanos. Cuando este hombre comienza a dirigirse a estos caballeros que conoce como hermanos, comienza una relación de ver cómo ellos se comportan. Y el masón transmite su masonería con la manera de tratar a las personas, tratar a los hermanos. El masón deja atrás aquello que es muy triste, pero hay que repetirlo, de que algunos son candil de la calle y oscuridad de su casa. Y comienza a ser luz en su hermandad, en su logia. ¿Qué sucede? Que la logia le enseña que lo que él aprende y lo que él recibe, y ese cariño y ese respeto, que no se quede con él, sino que lo transmita. Mira qué sencillo es. De yo ir a una barra a oír a las personas hablar palabras soeces y un vacilón donde había bebida, ahora yo voy a un lugar donde todo el mundo le llaman hermano, con mucho respeto, diferimos, porque no crean que estamos de acuerdo en todo. Al final de la herida volvemos a reunirnos y decir, mira, yo diferí contigo, pero soy tu hermano y tú eres mi hermano, y si te ofendí, pues te pido perdón. En esta dinámica nosotros lo que estamos haciendo es modificando una
de las costumbres o de las señas que más le afecta al hombre, y es ceder su espacio. Cuando un hombre alcanza la capacidad de decir: gracias, Irán, por corregirme, no estoy de acuerdo, pero me convenciste con unas razones específicas y te doy las gracias. Y eso es una cosa que en el mundo normal eso no ocurre, ni siquiera en las familias. ¿Cuántos matrimonios, hermanos, hermanas, padre, hijo, que dicen: tú tienes razón, pero olvídate de eso, siguen andando? La masonería detiene eso. La masonería empieza a decir: hermano, me siento corregido, gracias. Empezamos por lo más pequeño y vamos a ir hablando un idioma diferente. Es como que el que aprende a hablar un idioma nuevo, el que aprende a comunicarse en una lengua extranjera, no la comienza a hablar con fluidez de la noche a la mañana. Claro. Comienza a hablar unas palabritas sueltas, las más importantes. Aprende a decir gracias, aprende a decir por favor, aprende a decir hola, buenas noches. Y eso es lo que la masonería quiere hacer con el hombre. Conócete a ti mismo. ¿Cómo? Empieza a darte cuenta cuando te da coraje y no te puedes controlar, cuando no puedes esperar tu turno para hablar, cuando escuchas para argumentar y no para entender. Con estas herramientas de comunicación que adquiere el masón, se convierte en un mejor ser humano. Y como dije antes, no lo va a practicar nada más en la logia. Entonces, de la noche a la mañana, viene y le dice a su esposa, cuando la esposa le dice: mira, al de eso hay que cambiarle el aceite, y él le va a decir: ok, dime qué es el de eso, define el de eso. Y ya luego mira y dice: ¿qué es eso de define el de eso? Pues quiero hablar con claridad para yo poder entenderte y complacerte. ¿A qué te refieres exactamente? Así se trabaja en la logia. Esto comienza con las palabras, comienza con las energías, comienza con las actitudes, poquito a poco, sencilleces, el saludo cordial siempre que se reciben los masones se encuentran, un saludo amistoso y fraternal. De ahí nace un intercambio de palabras con respeto, con humanidad. Y ahí vamos, eso es solamente el comienzo. Cuando lleguemos a las cuestiones filosóficas y a las cuestiones espirituales, ya tenemos un modo de hablar, de conducirlos, de relacionarnos diferente. Cuando el hombre comienza a hacer eso, y eso comienza a poner una raíz en él, se da cuenta de que da buenos resultados. Cuando alguien se da cuenta que algo funciona, lo debe patentizar, debe utilizarlo, pero todo comienza con sí mismo. Yo me voy a respetar. ¿Cómo me voy a respetar? Yo voy a hablar mejor. Yo me voy a tratar a mí mejor. Yo voy a modificar mi trato hacia mí. Voy a descansar mejor. Me voy a relacionar con gente que tengan cosas en común conmigo. Con eso nada más, un hombre comienza a conocerse a sí mismo. Como dijimos antes, no hay perfección como estado, hay perfección como proceso constante. Y la masonería es dinámica, no se detiene por nada ni por nadie. Hace pausas, ¿por qué? Porque nosotros vamos a andar todos juntos, porque nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Pues la masonería, los hombres que nos reunimos, nos ponemos de acuerdo para un bien común, modificar nuestras conductas, conocernos a nosotros mismos para erigir un edificio espiritual en donde podamos albergar nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros hijos y a nuestra sociedad. Así que yo creo que hasta ahí vamos, un ejemplo sencillo de cómo puede un hombre conocerse a sí mismo y empezar en este proceso y en este andar. Excelente, excelente, verdaderamente. Ahí puedo entender que, ¿verdad? Una opinión muy personal, que de eso se trata la masonería, que podamos
interactuar con diferentes opiniones. Y para mí, verdaderamente, mientras hablaba, me venía a la cabeza el ego, el superego. Qué veneno tan grande para el ser humano. Que el que quiera provocar un cambio en su vida, cuando empieza a reconocerse y empieza a aceptar, ya comienza un proceso de drenar todo ese superego, porque el ego en armonía no es mal. Yo quiero verme bien, yo quiero estar bien, ¿verdad? Yo estoy orgulloso de mi familia, pero ese superego donde se sobrepone el yo soy, yo, ahí es donde empieza a deteriorarse el ser humano, y solamente esa persona que lo está viviendo es quien se cree la película que vive de vida, ¿verdad? Y uno se lo puede respetar, pero lo que no podemos hacer es que nos haga rehenes de su conducta, yo como combatí eso personalmente, cuando identifico una persona que a mi entender provoca esa vibración como negativa, que no me hace sentir bien su compañía o su presencia, me aparto. No lo hago sentir mal. Si no me pregunta, no le contesto. Pero respeto ese espacio que él tiene, o que yo entiendo que puede ser un superego, una prepotencia o algo, y simplemente me alejo y en mi cono de silencio analizo muchas cosas como estas todos los días, y a veces digo, estaré haciendo bien en alejarme de este tipo de personas, y realmente es porque habría el pensamiento de que quizá conscientemente uno siente miedo de parecer igual, porque todos no nacimos con un aprendizaje masónico. De niños fuimos traviesos, hicimos mil maldades, y fuimos madurando en el proceso y madurando en esas caídas hasta que construimos, ¿verdad? Porque nos dimos cuenta, aceptamos, nos perdonamos y pedimos perdón de diferentes formas, no simplemente pidiendo el perdón o manifestándolo, actuando referente al perdón, a un arrepentimiento que se demuestra con acciones. Correcto. Y pienso que todo, que mucho, ¿verdad? Tiene que ver mucho. Lo que yo llamo ese veneno, el superego. Y liberándose de eso, la persona que quiera intentarlo, que se mire a un espejo, o que haga ese viaje interior y comience esa reparación profunda hasta que se encuentre poco a poco. Siempre no vamos a encontrar la perfección, pero no podemos dejar de perseguirla. Perfección como proceso. Y fíjate, eso que me dice, me alegro que hayas traído ese tema del perdón, porque me diste un pie forzado a un aspecto de conocerse a sí mismo, que es uno de los más difíciles. Hay dos aspectos que son bien difíciles del ser humano trabajar. Uno es el perdón y el otro es el agradecimiento. Si yo tuviera que aprender solamente dos cosas para que me sirvan por el resto de mis días en esta tierra, una es perdón y la otra es agradecimiento. Okay. Porque el perdón es el reflejo de lo que el gran arquitecto del universo ha hecho contigo. Pero el agradecimiento es el reflejo de lo que tú has hecho con ese perdón. ¿Qué te parece eso? Está fuerte. Excelente. El perdón es el reflejo de lo que el gran arquitecto del universo ha hecho conmigo. El agradecimiento es el reflejo de lo que yo he hecho con ese perdón. Si el hombre logra perdonarse a sí mismo y perdonar a sus congéneres y conseguir personas con las que compartir tanto el perdonarse como el perdonar,
Y de ahí nace el reflejo, que es el agradecimiento por tu amistad, por tu veneración, por tus palabras bonitas y elogiosas hacia mí, por el cariño que tú me muestras, por la hermandad que me muestras, ese agradecimiento. Y eso se vuelve mutuo. Ya ahí nos estamos conociendo a nosotros mismos. El hecho de perdonar de corazón, de entero corazón, ya es un ejercicio sumamente difícil para el ser humano, pero es uno de los ejercicios más beneficiosos que puede hacer el hombre espiritualmente. Como libera. Luego de eso, que es liberador, lo que es el perdón y el agradecimiento. Sí. Si yo no pudiera aprender nada más, voy a aprender a perdonar y quiero aprender a agradecer. Yo quisiera dejarlo ahí, perdón y agradecimiento. Si te quieres conocer a ti mismo, cultiva esos dos. Y dejarlo como legado. Sí, seguro que sí. Dejarlo como legado. Perdón y agradecimiento. Excelente. Así Excelente. que te agradezco esta oportunidad y yo creo que esas serían las palabras para cimentar ese cambio. Sinceramente, esas palabras deben escribírselas, tatuárselas en el corazón. Cada ser humano que quiere cambiar, que quiere modificar su conducta, que quiere ayudar a otro, que quiere aconsejar a otro. Esa semilla que se siembre, aprende a perdonar y aprende a agradecer. Si esa semilla se siembra y todas... Es de la única manera que yo entiendo que podemos agradecerle al gran arquitecto del universo, porque como creador, como arquitecto creador, ¿qué no tiene? ¿Qué no tiene? Puede tener lo que quiera. Sin embargo, porque nos otorgó el libre albedrío, lo único que quizá no puede tener por voluntad es el agradecimiento y el amor, que es algo que él creó, puede otorgar. O sea que el ser humano, amándose a sí mismo sobre todas las cosas, amando a su prójimo como a sí mismo, haciendo el bien sin mirar a quién, mediante la gratitud, el perdón y la caridad, está haciendo son actuaciones gratificantes al cielo. Y ahí es cuando yo le digo a la gente, no te canses de ser bueno. No, pero es que fulano me dijo y me hizo. Está bien, él hizo eso, pero tú lo permitiste. Ahora es tiempo de reconstruir y de no permitir, y de saber que en la vida, bueno, en este mundo existe de todo tipo de personas, pero depende de ti coger las cosas de quien vengan. Entonces no dejamos de ser buenos, porque uno es bueno para Dios, no para los hombres. Cuando ese amor, esa gratitud y ese perdón y todas esas cosas lindas suben, ¿verdad? Por poner un cielo, es repartido, es por gravedad. Todo lo que está a tu alrededor va a disfrutar de ese amor, de esa gratitud, de ese perdón y del agradecimiento, de todo lo bueno que tú puedes emanar como ser humano. Pero todo tiene que ir elevado. Correcto. Y del cielo para todo emanar, el mundo... Exactamente. Para emanar tenemos que tener algo adentro. Sí, para poder, porque es imposible resplandecer. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Un vaso vacío no puede irradiar nada. Tiene que haber luz, tiene que haber amor, perdón, y eso va a crear las actitudes de la fe, la esperanza y la caridad. Amor y gratitud va a engendrar en nosotros desde el principio ese poquito. ¿Y sabe cuál es el principio? Es la determinación, levantarse todas las mañanas y decirla a viva voz, o sea, emitir el sonido. Yo hoy perdono y hoy voy a ser agradecido. Decirlo todas las mañanas es bien importante. ¿Sabe por qué? Porque en el libro de Génesis dice la Biblia, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y todo estaba en desorden.
¿Qué sucedió para que sucediera algo que tuvo que pasar? Y dijo Dios, hágase. Emitió un comando, emitió una voz. Y ese es el ejemplo más bonito que nosotros podemos seguir, levantarnos por la mañana y mirando al espejo y decir, hoy yo perdono y hoy yo agradezco. Y eso nada más va a ser la primera piedra. La primera piedra para construir un templo espiritual personal. Así que no hay de otra. Sabiendo que uno puede tener mucha fe, pero no olvidar jamás que la fe hace las cosas posibles, no fáciles. Hay que perseverar. Gracias, de verdad, gracias por recordarlo. Sí, muy bueno. Bien. Así que te agradezco, Irán, que esta oportunidad ha sido de oro, de verdad, sinceramente me siento bien honrado. Y como yo digo, y siempre ha sido mi determinación en la vida, yo aprendo enseñando. Así que hemos pasado este rato aquí y sinceramente para mí ha sido un recordatorio, un refresco de todas las cosas que debemos hacer para irnos conociendo a nosotros mismos. Esto es como si fuera un curso remedial que nos hemos dado tú y yo y que compartimos con los hermanos y tiramos esto al cosmos, porque el que echa su pan sobre las aguas no va a regresar vacío. Después de muchos días los recogerá. Tenemos que hacer un aporte, el que sea bueno a nuestra sociedad de alguna manera. Y eso es lo que la masonería esboza. Que el masón haga un aporte, que se note, que tome su responsabilidad. ¿Cómo lo hace? Se conoce a sí mismo, conoce a sus hermanos y es un reflejo de lo que recibe. Verdaderamente muy profundo y muy bonito. Pues caramba, hermano Israel, para no alargar mucho el tiempo, ¿verdad? Y que las personas que lo ven pues lo puedan disfrutar completo, vamos a dejarlo hasta aquí en el día de hoy. Esto lo vamos a continuar haciendo muchísimas veces y exhorto a todos los hermanos que deseen poner un granito de arena, que deseen llevar un mensaje positivo a la sociedad para mejorar nuestra patria, nuestra cultura, nuestra vida, nuestros hijos, dejarle algo a nuestros hijos, que son bienvenidos. Se pueden comunicar conmigo a través de el email, el correo electrónico diariodeunmasón@gmail.com, a través de las redes sociales en Facebook, en la página del Diario de un Masón puertorriqueño. Me pueden encontrar a través del secretario o de la Gran Logia, por la respetable Logia Cuna de Muñoz Rivera, número 72 en Barranquita. Hay muchas formas de poder encontrarnos y nada, un gran abrazo, Israel. Muchas gracias por deponer de la manera que lo hace. Mucha luz a tu espíritu, hermano, y gracias, para que la puedas seguir compartiendo. Así que gracias, un abrazo fraternal para ti y tu familia, a todos los hermanos que nos vean en este día. Salud, fuerza y unión. Así, papá. Y no me podía despedir sin pedirte humildemente que te suscribas al canal, que le des un like y que comentes, por favor. Ayúdame a repartir la luz, ayúdame a llevar un poquito de lo bueno donde no hay. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems